dale una filmadita. No veo, dale una filmadita de adentro. Sí estamos filmando. Sí está filmando, ¿no? Sí, acá me han puesto hijito de Giselle. Sí, los tres están acá. Tres. Los dos hijos de cuatro. ¿Quién más está? Mi hermano. Ah, O sea, son los dos hijos de Mamenca. ajá. Mi hermano y Le dice. Antes estaba ahí, pero la abuela estaba allá. abajo. No, acá. Abajo, pues ahí la abuela. Claro. ¿Y dónde están los bebés? A este lado. Sí, Después del entierro, todavía hay mucha gente acompañando y pues es todo el grupo de personas que nos están acompañando, están repartiendo lo acostumbrado, dice, que son las cervecitas. Los músicos aún cantando. Pero con cerveza. Una bella escondida que viene el tiempo y la palma, que viene el tiempo y la palma. Es una bella escondida que viene el tiempo y la palma, que viene el tiempo y la palma. Está María Julia, la única que se ha amanecido con Mari anoche. Sí, anoche hemos amanecido. Con su arpa y violín, ¿eh? Arpa y violín. Cristóbal Rey. Con la otra. Me parece la mamá y la también. ¿Dónde está Raquel? Raquel. Voy a despedir. Ay, ay, ay. Esto, quiero agradecer a las personas que se hicieron presentes en este acto, ¿no?, que es el entierro de mi mamá, María Encarnación Rosas, los heraldos del Sarasara. Gracias a mi sobrino Cristian, perdón,
Ya fuimos un ratito. Vino. Gracias a Francis por la música, gracias a Mari por la banda, gracias a todos aquellas personas que se hicieron presentes en estos 2 días de velorio y hoy día el entierro. A todos ellos, mi agradecimiento profundo, a mis hermanos. Felipe, hay mucho cariño que ayer ahí dijo Francis que Ya le dije, sí. nosotros tenemos con mucho cariño la banda. Ya dije, Mari ahí está, que ha traído la banda de música para que mi mamá fuera llevada a la iglesia con banda. Y en el transcurso del... En nombre de Lisbeth, de Robert, de todos los hermanos, también de Margaret, de Lisbeth, Chica, de los nietos, de todos. Ya, ahí está, ustedes escuchen y juzguen. Ahí está Esa es la banda, vamos a ver. Esa es la banda que hemos, los hermanos. ¿Cómo se llama la banda? La banda San Antonio. San Antonio, la banda San Antonio. Para Mamaín, que hemos traído con mucho amor, con mucho gusto, porque esa es la tradición, banda, música, todo. Qué bonito, mira, ve, Salud Mari, salud Adela. La Adela ya está en su propia fiesta, bailando. Ella le gustaba porque era alegre y a mí me gustaba y que me decía Saludos, salud. Un poquito. Ella no puede tomar. ¿Por qué no puedo tomar? toma, ya. Hay que traer un vaso limpio. Acá. Un vaso limpio. A ver, chicas. Ay, qué rico. Qué rico. Gracias. Gracias mucho. Sí, en eso estoy. Mamáísima. Gracias por venir. Gracias. Ahí está Neri, la persona a la cual tenemos que agradecer de su colaboración, las personas que apoyaron mucho, la señora Aleja, presente. Hola preciosa,
las personas que apoyaron, mi agradecimiento a cada una de ustedes, porque hicieron posible que se diera todas las cosas, por lo menos el día de hoy, ayer, ¿no? Gracias por todo eso. Doña Aleja, ¿cuándo vendrás a la casa? Ay, señora, ahora he venido con la mamita, pues. Gracias. He venido. Próximo regresaré. Siempre, como dice mi mamá, las puertas van a estar abiertas. Siempre. Siempre. Salud contigo. Ah, está bueno, porque ese es el tipo más. Un día que quedará en la mente de cada uno de sus hijos, cada uno de sus nietos, cada uno de sus nietos. Acá lo vemos, Robert se vino desde Lima para poder estar en todo el tema de mamá. Sí, sí. Fred, Tina,
No, a la camioneta hay 4, en mi camioneta. Sentido Ambrosio. Ya lo solucionemos. Pero qué ganas de joder de... Sí, ya está ya, pero yo digo, yo me voy y me a todo mañana digo, mañana No sabía, gracias a todos los que están mirando esta filmación, no sabía que después del entierro toda la gente presente todavía acá en el cementerio, mi mamá ya está en la tumba descansando, ya estará con el Señor Dios arriba. Gracias a todos ustedes por estar viendo esto. Muchas gracias por sus condolencias. Para nosotros ha sido muy doloroso todo esto, pero las costumbres son esas. Banda, los heraldos, los amigos que han venido, ahora están con música, con su cervecita. Bueno, es la costumbre, no podemos eludir esas cosas. Gracias a todos por estar viendo esta filmación. Les agradezco infinitamente por el pésame que nos han hecho llegar a todos. Gracias. La prima, sigue filmando. ¿Sí?
Más de 20, casi 20. Es que vinimos de carro en carro. Vinimos de colectivo. No vinimos en carro directo. Una aventura. Primero fuimos de Lima hasta Chala. Luego el carro tenía que venir. O sea, el carro nos esperaba a las 4 de la mañana. Nosotros llegamos 4:20 y nos esperó. Nos quedamos en un hotel hasta el día siguiente, bueno, hasta unas horas. Y de Chala nos fuimos hasta Quicacha, otro pueblo. Y de Quicacha nos fuimos hasta Icuya, y de Icuya hasta acá, alzando la montaña. Yo estaba en el trabajo, porque pensé que no iba a venir, así que no traje ropa. Mira, Robert, ¿cómo pasa? El Robert está guapo. Ahora sí me ves. Ah, están abiertas. No se te escucha nada. Freddy, dame dos para Karina. Primo, estamos hablando, hay que ver el video. Te dejo acá mi casco, ya voy a, no voy a dejarle y voy a evitar que me pide. ¿Qué trabajas? En una empresa ya. ¿Qué estudias? Ciencia de comunicación. Yo estoy estudiando publicidad, comunicación y publicidad. Pero ahí a la izquierda. Tercer, cuarto ciclo. Sí, es chévere, es chévere. Estoy dando cursos con la cámara, cursos prácticos. Nos están enseñando a manejar la cámara y todo eso. ¿Ah, sí? ¿No tuviste un curso? Es que el mío es más relacionado con comunicaciones. Estás de practicante. Estás de practicante. ¿En serio? ¿Allá terminaste? O sea, ya tienes... ¡La banda! Porque no te conviene. Cuando yo digo salta, ¡salta! Pero no me Yo creo que finaliza, ¿no? Finaliza, ¿no?